Hola gente bella, bienvenidos. Soy Georgina y esto es Lidera tu mente. Seguimos reprogramando la mente mediante el estudio de un curso de milagros. Y hoy nos toca la lección 310. Ya terminamos con esta temática que estuvimos estudiando durante 10 lecciones, que es ¿qué es el segundo advenimiento de Cristo? Entre paréntesis, ¿quién es este segundo advenimiento de Cristo? Y vamos hacia el tema 10, que es ¿qué es el juicio final? ¡Wow! Pedazo de tema para ver la perspectiva desde la cual se la analiza en un curso de milagros. Yo cuando empecé a escuchar sobre el curso de milagros fue hace unos cuantos años, cuando me hice seguidora de unos videos que vi en YouTube de un psicólogo maestro de un curso de milagros muy conocido de España que se llama Enrique Corbera. Y me acuerdo patente que al principio no entendía este concepto de perdonar para ser perdonado, de sanar desde el perdón. Él vendía su metodología de bio-neuroemoción y yo todavía no había llegado a todo eso, no tenía idea de lo que era la biodecodificación que ahora estudio, de lo que eran las constelaciones familiares, la sanación del árbol transgeneracional. Todavía no había empezado a estudiar astrología, pero me movilizaba mucho algo que decía Enrique Corbera y que por ahí lo ha repetido en varios videos, y lo digo con respeto a la gente que sea cristiana, que sea católica. Él decía que el curso de milagros era la Biblia de los próximos 500 años. O sea que como que este libro es una reinterpretación de la Biblia desde la visión cristiana, evolucionada de acá 500 años, 1000 años. Y claro, o sea, uno si lo ve desde ese punto de vista, uno dice, wow, estoy leyendo un libro que quizás se haga masivo de acá 500 años y yo tengo que comprender algo que todavía le falta 500 años al ser interior del ser humano para que llegue a entender esto. Pero después me puse a pensar, por ejemplo, en la época de Jesús, Jesús tenía que hablar en parábolas porque si no nadie lo entendía. Las parábolas eran como una especie de metáfora, historias, porque si no la gente, con el grado de ignorancia que tenía, no podía llegar a comprender el mensaje. Y de hecho lo malinterpretaron porque Jesús nunca dijo que inventaran una nueva religión. Pero bueno, el ser humano lleva todo al extremo y el otro día hablaba con una persona que sabe un montón sobre esto y me decía que al principio los cristianos eran súper, pero súper ortodoxos y extremistas. Directamente mataban a las personas que pensaban completamente diferente. Muy loco, ¿cierto? Que hayan creado una religión nueva de un Dios único, porque en principio cuando el cristianismo nace, en la antigua Roma habían heredado la religión politeísta de los griegos, y muchos de los dioses griegos en la antigua Roma toman otro nombre, pero son la versión romana de los dioses griegos. Y bueno, estaba el politeísmo, y cuando aparece Jesús, que habla de un único Dios, y después la gente transforma al propio Jesús en un Dios, él hablaba de eso. Entonces todos los que eran politeístas y creían en la lluvia, en la diosa de la naturaleza, en el dios del trueno, en la diosa de la noche, en la diosa de la lluvia, del sol, en el dios sol, eran considerados herejes. Y hubo muchas luchas en esos primeros años, y fue muy feo todo lo que pasó hasta que se establece el cristianismo. Y después viene la reforma protestante de Martín Lutero y así sucesivamente. Así que
Digamos, ninguna religión está exenta de esta parte oscura. Lo que les decía yo en la lección de ayer, que decía, hoy no tendré miedo de mirar dentro de mí. No hay que tener miedo de mirar profundo dentro de las filosofías que pululan en el mundo. No hay que tener miedo de mirar dentro de las religiones que hay en el mundo, porque todas tienen su oscuridad, todas. El judaísmo, el islamismo, el cristianismo, incluso el budismo, el hinduismo, todas tienen esa parte oscura, porque han sido creadas por humanos, y los humanos tenemos esa parte oscura y somos imperfectos, ¿sí? Entonces, por ahí llegan esos avatares, como pueden haber sido Buda, Saint Germain, Jesús, que nos enseñan el amor incondicional, el perdón, y se iluminan y trascienden, resucitan y no mueren. Pero hay que tener el valor de ver esa parte oscura. Es una invitación a ver con ojos realistas, a ver más allá. No solamente a nosotros mismos, sino a todos los sistemas. Y después los podemos hacer extensibles a los sistemas políticos, a los sistemas económicos, a los sistemas de salud, a los sistemas de educación. O sea, ver toda la sombra que también tiene cada uno de esos sistemas, porque de algún modo te ayuda a tener una conciencia crítica y a comprender por qué son las cosas así. Hoy en la lección 310 nos toca analizar este título que tiene mucha relación con esto que le estoy diciendo. Paso este día sin miedo y lleno de amor. Paso este día sin miedo y lleno de amor. ¿Por qué tiene relación? Porque cuando uno ve la propia oscuridad, como que, no sé a ustedes, pero yo tengo mucha oscuridad, si bien no he cometido así un crimen gravísimo, nunca, jamás, pero algunas veces es como que ver la propia sombra, no sé si les ha pasado, pero es como que hace tener miedo de uno mismo, de lo que uno es capaz de llegar a hacer cuando está iracundo o cuando está muy depresivo o cuando se ha hartado de todo y quiere patear el tablero, para no decir mandar todo a la miércoles. Y ver esa sombra muchas veces da miedo. Da miedo. Y ver la sombra que hay en el mundo también da miedo. Ver lo que hay detrás de los sistemas políticos, económicos, de los sistemas de salud, de educación. Ver lo que hay por detrás da miedo. Entonces por ahí es más piola, más light, seguir mirando la realidad por arriba sin embarrarse y sin meter las manos y los pies en el barro y ver qué hay debajo de toda la mierda, ¿cierto? Es más fácil caminar sobre algodones y mirar las maripositas, los unicornios, las florcitas, los arcoíris y todo lo bonito del mundo y no mirar la sombra. Porque mirar la sombra da miedo muchas veces. Ese miedo viene de ver la separación. Pero, como siempre hemos dicho, la separación es lo opuesto, el miedo, la separación es lo opuesto al amor. Entonces tenemos que aprender a ver eso también como parte de lo mismo. Y recordemos esto siempre, que si vemos oscuridad es porque la luz, cuanta más oscuridad hay, es porque la luz va a ser más potente. Y no es de sorprender muchas veces cuando uno ve películas con historias reales de gente que ha estado muy, 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 muy oscura, que ha tenido vidas muy oscuras y que de repente se transforman, o pese a la oscuridad que la ha rodeado, ellos son luz y son un ejemplo
de vida y hacen algo completamente distinto a lo que absorbieron de pequeños en sus familias o en el lugar donde se criaron. ¿Por qué? Porque el potencial que tiene la gente que vivió en oscuridad o que tuvo mucha oscuridad también es muy potente para la luz. Entonces es importante ver ese potencial que tenemos. Yo, por ejemplo, algo que siempre me doy cuenta y yo digo, pero qué tonta que soy en ese sentido. Bueno, eso es un juzgamiento y es una forma tóxica de hablarme a mí misma, así que me arrepiento ahora de decirlo, pero me doy cuenta de que cuando me imagino cosas feas, se me arma toda una nube negra alrededor, ¿cierto? Y ando negativa. Quizás como Dios no quiere que me pasen cosas feas, esas cosas feas no pasan, pero tampoco me pasan las cosas lindas. Ahora, las pocas veces que he estado así como muy positiva, muy optimista, y me he imaginado cosas así optimistas y positivas, me han sucedido así y yo lo considero como una especie de milagro y yo digo, wow, ¿cómo es que logro cuando me pongo positiva atraer todas las cosas que quiero de manera tan fácil cuando realmente estoy sintonizada en esa frecuencia? ¿Cómo es que hago para atraer todo eso tan fácil? ¿Y qué sería de mí, me pregunto siempre, si yo viviera desde esa frecuencia positiva permanentemente? O sea, obtendría todo lo que querría en la vida. Y eso sería algo, wow, fabuloso. Bueno, esta es la invitación para que nos pongamos las pilas a vernos en esa potencial luz sin miedo y llenos de amor. Esta lección hoy empieza con la oración y dice: quiero pasar este día contigo, Padre mío, tal como tú has dispuesto que deben ser todos mis días. Y lo que he de experimentar no tiene nada que ver con el tiempo. El júbilo que me invade no se puede medir en días u horas, pues le llega a tu Hijo desde el cielo. Este día será tu dulce recordatorio de que te recuerde la afable llamada que le haces a tu Santo Hijo, la señal que se me ha concedido tu gracia y de que es tu voluntad que yo me libere hoy. En esta oración lo que estamos diciendo es que queremos estar sintonizados con el amor de Dios, queremos pasar el día junto al Padre, queremos experimentar en esa frecuencia del vivir el aquí y ahora sin tiempo y vivir ese júbilo. Dice: el júbilo que me invade no se puede medir en días u horas, pues le llega a tu Hijo desde el cielo. Este día será tu dulce recordatorio de que te recuerde la afable llamada que le haces a tu Santo Hijo, la señal de que se me ha concedido tu gracia y de que es tu voluntad que yo me libere hoy. Liberarnos de la frecuencia negativa, mala, que nos vuelve tóxicos. Liberarnos del miedo y de vernos separados del resto, liberarnos del odio, del rencor, de la ira y liberarnos de ver la separación. Recordemos que esta es la última lección de qué es el segundo advenimiento de Cristo. Y el segundo advenimiento de Cristo, vuelvo a recordar, es simplemente la corrección de todos los errores y el restablecimiento de la cordura. Corrección de los errores de percepción. El perdón, primero nuestro y después del resto de la gente. Y volver a la cordura. Entonces, si queremos ser uno y ser una conciencia toda con el resto de los hermanos, tenemos que conectarnos con el aquí y ahora en el presente.
Porque no tiene ningún sentido seguir, por ejemplo, en el caso de que tengamos que sanar la relación con nuestros padres. Si lo que hicieron ellos está en un pasado, no tiene ningún sentido seguir viendo a esas personas desde lo que hicieron en el pasado, porque eso ya pasó. Si uno se conecta con el presente, dice, bueno, eso ya está, ya fue. Ahora de acá para adelante. El párrafo 2 dice, este día lo pasaremos juntos, tú y yo, y todo el mundo unirá sus voces a nuestro himno de alegría y gratitud hacia aquel que nos brindó la salvación y nos liberó. Nuestra paz y nuestra santidad nos son restituidas. Hoy el miedo no tiene cabida en nosotros, pues le hemos dado la bienvenida al amor en nuestros corazones. ¿Sí? Nuestra paz y nuestra santidad son restituidas. Recordemos que estamos buscando la paz, que el perdón nos lleva a esa paz y que siempre somos santos. Entonces, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios. Entonces, tengamos presente todo esto. Es muy importante vivir en el aquí y ahora, siendo conscientes de que todos somos uno. Por más que sea difícil, gente, porque después vamos a trabajar, nos rodeamos de determinado tipo de personas y uno como que se olvida de eso. Pero hay que tenerlo presente, siempre. Bueno, gente, espero que les haya llegado esta lección. Les mando un beso y un abrazo gigante. Espero que tengan mucha paz, mucha alegría, que estén bien. Compartan, si gustan, den like, suscríbanse. Les mando un abrazo gigante. Que anden bien y nos encontramos, si Dios quiere, mañana con la próxima lección. Chao.